Muy buenas tardes. Dios les bendiga en esta hora. Hoy queremos hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo y hoy queremos hablar acerca precisamente de ese regalo especial que nos da el Espíritu Santo, que son los dones. Vamos a orar entonces. Sí, Señor, damos en este momento gracias por tu presencia, gracias porque sabemos que estás aquí, Señor Jesucristo, con nosotros, en medio de nosotros. Gracias. Y tu presencia es maravillosa, Bendito Señor, es seas. un regalo realmente para nosotros. El saber que tú estás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso te rendimos ahora en nuestras vidas y te entregamos, Señor, este tiempo de una manera muy especial para que seas tú dirigiendo nuestras palabras y la enseñanza. En tu nombre oramos con acción de gracias, Señor. Amén. 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 ¿De qué vamos a hablar? De los dones del Espíritu Santo. Correcto, los dones del Espíritu. Qué buen tema. A propósito, Marilena, pues comencemos preguntándonos qué es un don, porque hablamos de los dones del Espíritu. Bueno, ¿Qué es un don? un don es un regalo inmerecido. Don viene también de dádiva. Dádiva es un regalo, ¿sí? Son las herramientas que Dios les da a sus hijos, a la iglesia, para edificación de la iglesia, para que nos edifiquemos, para que crezcamos como miembros de la iglesia de Cristo. Ahora, cuando nosotros nacemos físicamente, se nos dan los talentos, ¿sí? Claro. Hay muchos talentos. ¿Cuál es el talento que usted tiene? ¿Sí? Hay talento, por ejemplo, para cocinar, hay talento para la parte artística, ¿sí? Hay talento hay para los negocios, ¿sí? Hay muchos talentos, así es. Y nacemos con esos talentos. Pero cuando nacemos físicamente, el Señor nos regala los dones. Es un regalo de Dios para nosotros. Son las herramientas que Dios nos da a sus hijos, ¿sí? Básicamente, sí, esos son los dones. Creo que quisiste decir, nacemos espiritualmente. Cuando nacemos espiritualmente, exacto. Cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, el Señor nos da ese regalo especial que son los dones. Así es, o sea, esa palabra regalo es muy importante que la interioricemos, porque tenemos que entender precisamente que si tenemos un don o varios dones del Espíritu Santo, no es porque nos los hayamos merecido. No tiene nada que ver con ganárnoslos, con hacer cosas para que Dios nos dé los dones, excepto pedir y creer. Los dones son por gracia, como todas las cosas que Dios nos da por medio de Jesús. Son un regalo, es por gracia. Así que apropiate de una vez, desde este momento, apropiate, si no lo has hecho, de que en tu vida tiene que haber, necesariamente lo hay, uno o varios dones del Espíritu, porque tú ya naciste de nuevo, si es que has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, vamos a dar una pequeña explicación de la importancia de nacer de nuevo y cómo se nace de nuevo, para que tú también puedas entrar en esa realidad y recibir esos dones del Espíritu y disfrutarlos y usarlos también. Ahora, el propósito de los dones es para servir, Así ¿sí? es. Para servir en la iglesia, evidentemente, para que nos edifiquemos. Desgraciadamente, muchas veces se usan estos dones solamente como para figurar, para inflar el ego, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero ser de la alabanza, pero es para mostrarme, ¿no? Ser famoso. Ser famoso, sí. No, los dones no son para inflar el ego, los dones son sencillamente para servir al cuerpo de Cristo. Así es. Así que también esa es una actitud muy importante, ¿no? Muy clave cuando uno está pidiéndole al Señor dones del Espíritu. Es un anhelo de servir, un anhelo de hacer mejor la tarea, de ayudar a cumplir la gran comisión que todos tenemos como cuerpo de Cristo. Ser mejor, más efectivos en el trabajo que hacemos, a favor del Señor y de la Iglesia de Cristo, y a favor también, obviamente, de las personas que no conocen de Jesús. Sí, porque hay unos dones que digamos, se muestran, figuran.
¿sí? Así es. Pero hay otros dones que no se muestran. Por ejemplo, el don de servicio, ¿sí? Nosotros hemos conocido personas con un servicio tremendo dentro de la iglesia y vemos cómo ayuda al cuerpo de Cristo, ¿sí? El don, por ejemplo, del dar, ¿sí? Personas que son dadivosas y no tienen que estar mostrando lo que están dando, sencillamente dan porque eso es lo que hay en su corazón, ¿no? Entonces hay Así unos es. dones que Sí, no son tan no visibles. son tan visibles, pero que son de mucha Claro. bendición dentro de la iglesia. Evidentemente, cualquier don que Dios nos dé es importante porque Así es. precisamente viene de Dios. Así A es. propósito de las lenguas, en muchos sectores de la Iglesia de Cristo hasta se menosprecia a las lenguas y se hace hasta burla o hay dudas acerca de las lenguas, y la verdad es que menospreciar el más pequeño de los dones es una falta ¿qué diría yo?, de sentido común, sencillamente, porque si viene de Dios yo debo recibirlo y debo disfrutarlo y debo usarlo precisamente y debo servir a través de ese don. Así que no menospreciemos los dones, porque es importantísimo, igual que no ignoremos los dones. Así Precisamente 1 Corintios capítulo 12 comienza el apóstol Pablo diciendo a los corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muchos cristianos ignoran realmente acerca de los dones y no le ponen ni atención a eso, tal vez nunca les han enseñado o nunca lo han visto claramente en la Biblia, nunca se han inquietado acerca de los dones del Espíritu, y realmente la ignorancia pues nunca es buena en ningún aspecto, en ninguna disciplina de la vida, y en la vida espiritual o en la vida cristiana tampoco. Así que no ignoremos acerca de los dones, busquemos enseñanza. En la Biblia vamos a encontrar 3 pasajes muy claves acerca de los dones del Espíritu. Uno está en Romanos 12, versículo 3 al 10, unos pocos versículos. El otro está en Efesios capítulo 4. Y el más importante, diríamos, o tal vez el que más ilustración da, es 1 Corintios 12, también el capítulo 13 y el capítulo 14. O sea, allí uno va a encontrar una exposición acerca de los dones del Espíritu que es muy interesante estudiarlo y meditar y conocer y sobre todo aplicar. Hay personas que no saben qué don tienen, ¿sí? Así es. Yo te pregunto, ¿cómo supiste tú cuáles eran esos dones que Dios te había dado? ¿O cómo fue tu experiencia con los dones? Bueno, lo primero es que empecé a ver los dones operando, ¿sí? Empecé a ser espectador consciente de que había una cosa que se llamaba dones del Espíritu. Yo recuerdo la primera vez que estaba muy niño en Cristo, apenas dando mis primeros pasos en el Señor, y estaba en un grupo de oración en un lugar, ¿cierto? Y había muchas personas allí, y de pronto una señora muy pequeñita, muy bajita, muy flaquita, muy frágil, cayó así de pronto. Estábamos en oración, estábamos en alabanza, en adoración, y de pronto ella cayó al piso, ¿cierto? Y pues claro, todo el mundo, pues, ¿qué pasó? ¿Se desmayó o algo así? Y la persona que estaba dirigiendo dijo, no la toquen, ¿sí? Y ella de pronto empezó como a convulsionar, y de pronto me acuerdo que habló, ¿sí? Pero salió de ella una voz espeluznante que nos paró los pelos a todos, o sea, una voz como, yo estoy aquí, no sé qué, ¿sí? Y ella es mía, y una cosa así. Y yo, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Y entonces la persona que dirigía dijo, quieto todo el mundo, sigan alabando, adorando al Señor. Y él comenzó a tratar con ese espíritu inmundo que estaba dentro de esa persona. Y finalmente, pues en el nombre de Jesús lo echó fuera, lo expulsó, y la señora quedó otra vez bien, y tenía una vocecita hasta muy como aflautada, muy fina, ¿sí? No tenía nada que ver con esa voz que yo había escuchado a través de ella. Y ella contó precisamente que ella había estado en la brujería, en la hechicería, pero que estaba buscando de Dios y había llegado allí precisamente buscando al Señor. Así que ese fue mi primer encuentro, digamos, también con demonios y manifestación de demonios, y una persona que con una autoridad tremenda y una serenidad tremenda trató con eso y fácilmente en el nombre de Jesús lo echó fuera, y la situación cambió completamente. Así que yo empecé a pensar, bueno, ¿esto cómo es? Y pues comencé a tener como ese anhelo, oye, qué chévere también yo poder hacer eso, ¿no? Qué bueno, qué chévere uno también poder tener ese poder, digamos así, ¿cierto? Y entonces fue que empecé a oír de los dones y
Y otra experiencia es que me encantaba ir también a un grupo de oración donde había un maestro, Albert Marulanda, que ya está en la presencia del Señor, un excelente maestro de la palabra. Yo de él aprendí tremendamente. Era maravilloso literalmente sentarse a sus pies, a escucharlo, enseñar la palabra. Yo veía esa profundidad con que lo hacía, pero a la vez la sencillez y la claridad con que él enseñaba. Decía, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿esto dónde se aprende? Y luego fui entendiendo que, obviamente, que él estudiaba y toda la cosa, pero que era una capacidad especial. Y eso es un don, precisamente. Es una unción, digámoslo así. Es una capacidad dada por el Espíritu Santo a determinado miembro del cuerpo, ¿cierto? Para que desarrolle una función, haga un trabajo, digámoslo así, de una manera muy eficaz, muy efectiva. Y evidentemente viene de Dios, es del Espíritu, no es algo que la persona produce por sí misma. Obviamente, los dones también uno tiene que trabajarlos, claro. Uno tiene que desarrollarlos, ¿sí? En el Señor, pero vienen de Dios. Inicialmente es un regalo de parte del Señor. Así que ese fue como mi primer encuentro con los dones del Espíritu, y empecé entonces a pedirle al Señor. Yo pasaba horas, recuerdo, orando, diciendo, Señor, dame un don. Ahora, sin darme cuenta, ¿cierto? Yo empecé a sentir, y ya lo había sentido mucho tiempo atrás, digamos, un hambre muy profundo por leer la palabra de Dios, y por profundizar en la palabra, y por estar leyendo y memorizar, etc. Era algo que yo pensaba que le pasaba a todos los cristianos, a cualquiera que recibía a Cristo ya tiene un hambre por la Biblia. Pero luego empecé a darme cuenta que era parte, obviamente, del plan de Dios para mi vida y del don o el ministerio hacia donde Él me iba a dirigir, que es ser maestro, básicamente. Así que me fui encontrando también con esa realidad cuando hablaba con otras personas y las personas me decían, oye, qué bueno, lo entendí, ¿sí? Que yo no había entendido eso, ahora sí lo comprendo, o yo lo había leído pero no había visto ese ángulo, etc. Entonces, también hay un aspecto, y es que el cuerpo mismo de Cristo te va confirmando, exactamente, las circunstancias, las personas, las situaciones, la misma inclinación que tú sientes, te van confirmando que sí, que ese es tu don, que realmente Dios te está usando para esa, digamos, a través de ese don. ¿Sí? Así que básicamente es la práctica también la que lo va a uno dando claridad acerca de, bueno, cuál es el don que yo tengo. Es como la persona que está inclinada a ser un músico o un cantante o algo así. Desde niños se les empieza a ver, ¿sí? Cogen un micrófono ahí, una cuchara de palo, y es el micrófono, y están cantando y no sé qué. O sea, uno va viendo como las inclinaciones, ¿cierto? De esos bebés, de esos niños, y eso es lo que pasa también con los dones del Espíritu. Inicialmente, desde que conozco al Señor, algo empieza el Espíritu Santo a inquietarme hacia alguna área ministerial o hacia alguna área de servicio, y eso también es un indicativo de, bueno, cuál puede ser el don o los dones con que el Señor me está capacitando, ¿no? Me está dando herramientas. ¿Y en tu caso cómo fue? Ya. Bueno, al principio también de mi vida cristiana se hacían las vigilias cada sábado, se hacían vigilias, ¿no? Todos los sábados. Y en esas vigilias tuve la oportunidad de escuchar acerca de las lenguas, ¿no? Y bueno, al principio para mí eso fue también novedoso, digámoslo así. Pero junto con las lenguas, también el pastor Oscar Gutiérrez, me acuerdo, él empezaba a profetizar acerca de la palabra, acerca de lo que Dios quería que nosotros hiciéramos, hacia dónde quería llevarnos. Y una vez, estando en esa vigilia, el Señor dijo, ¿para qué ustedes quieren más profecía si ustedes no obedecen lo que yo les estoy diciendo? Eso fue como una reprensión allí en esa vigilia, y hubo un quebrantamiento tremendo. Así que esa fue como digamos, el inicio acerca de los dones, el don de lenguas, el don de la profecía. Y hubo un tiempo en que yo le decía, Señor, yo quiero ese don de la profecía, ¿sí?
Ahora, el don de la profecía no es para decirle a usted, usted se va a ganar el baloto. Eso es adivinación. Sí, el don de la profecía es confirmar la palabra de Dios. Y pienso que el Señor me la ha dado y a través de la consejería Dios me ha permitido usar la profecía, o sea, edificando, enseñando acerca de la palabra de Dios. Entonces, pienso que ese es uno de los dones que Dios me ha dado, además de la enseñanza, ¿no? Porque al principio también de mi vida cristiana, que empecé a hacer curso de capacitación y tuve un buen maestro, mi esposo, y yo quedaba asombrada de la enseñanza que él transmitía, y la palabra de Dios se hizo viva, digamos, yo me enamoré de esa palabra de Dios y descubría cosas maravillosas a través de la palabra de Dios. Y luego también entendí que Dios me había dado el don de la enseñanza, ¿sí? Entonces, que en un principio era un talento natural. Como profesora exponía los temas, las clases, ¿no? Pero ya después como cristiana entendí que esa era también parte del talento que Dios me había dado. Sí, es que no hay duda que uno también, mirando en retrospectiva, se da cuenta que aún en la vida física, ¿cierto? En la vida natural, Dios le ha dado talentos que finalmente luego Él también utiliza en la vida espiritual. Sí, como que los complementa, exactamente, ¿no? compagina y que de alguna manera también han preparado en parte el camino para, digamos, el servicio al Señor. O sea, Dios no da puntada sin dedal y evidentemente, como Él dice, desde el vientre nos ha conocido, desde el vientre nos ha elegido o escogido, así que Él trabaja tanto en nuestra vida natural como también obviamente en la vida espiritual ya cuando hemos nacido de nuevo, que a propósito quiero apuntar esto para si alguna persona está viendo y no tiene todavía, digamos, relación con estas cosas, es nuevo o nunca ha escuchado acerca, por ejemplo, de nacer de nuevo, es muy importante porque todo comienza allí, con el nuevo nacimiento. Así es. Así que nacer de nuevo es simplemente el hecho de que al acercarnos a Cristo mediante la fe y abrirle nuestro corazón a Él, arrepentidos y reconociendo nuestro pecado, nuestro estado de pecadores, nuestra condición de pecadores, cuando tú le abres tu corazón a Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar en ti y le da vida a tu espíritu que estaba muerto. Muerto quiere decir que no tenía relación con Dios, que había una barrera entre tu espíritu y el Espíritu de Dios que impedía que tuvieras contacto y pudieras tener realmente conocer a Dios. Pero al aceptar a Cristo por medio de la fe, al hacer una invitación a Cristo a tu corazón, Él viene y entra en tu vida y naces de nuevo. El Espíritu de Dios le da vida a tu espíritu y tú naces de nuevo. Y así como nos decía ahora Marilena, cuando uno nace físicamente ya viene con uno de los talentos. Asimismo, al nacer espiritualmente, también el Señor por el Espíritu te regala dones espirituales. Ahora puedes recibir a Cristo de una manera muy sencilla. Puedes hacerlo en este momento. Amén. Yo voy a hacer una oración para que si tú todavía no has invitado a Cristo a tu vida, puedas hacerlo. Puedes decirle: Señor Jesucristo, yo te necesito. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Gracias porque tú allí en la cruz perdonaste todos mis pecados. Yo, Señor, me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que seas tú obrando en mi vida. Haz de mí, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Amén. Bendiciones y bienvenida a la familia de Dios y a la experiencia maravillosa de los dones del Espíritu. Miremos en 1 Corintios capítulo 12. Dice el apóstol Pablo que no ignoremos acerca de los dones. Y en el versículo 4 dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Algo que encontramos aquí es que dice la palabra de Dios
que hay diversidad de dones. O sea, hay muchos diferentes tipos de dones. Capacitaciones que el Espíritu Santo da de una manera específica a determinadas personas dentro del cuerpo de Cristo. Pero esa diversidad de dones dice que las da el Espíritu y el Espíritu es el mismo. Es decir, el mismo Espíritu Santo me da un don a mí, pero ese mismo Espíritu Santo le da otro don a María Elena, ese mismo Espíritu Santo le da otro don a Carlos, o otro don a Andrés, o a Jacqueline, o a Carolina, o a Wilson, a María, a Marta, a José. Es decir, a cada uno el Espíritu Santo da precisamente... Dice que reparte como Él quiere, ¿no? O sea, como el Espíritu Santo quiere, da esos dones. Exactamente, el versículo 11 dice eso. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, los dones los da el Espíritu y los da como Él quiere, no por premios o galardones, porque has hecho esto, has hecho aquello, lo mereces, cumpliste tal cosa y entonces Dios te regala un don. No, es un regalo inmerecido, es por gracia, y esto lo hace el Espíritu Santo como Él quiere, o sea, es por voluntad del Espíritu que Él determina quién tiene qué don. Pero, ¿sí? A veces hay personas que ven al predicador y dicen, yo quiero también ser predicador, y se pone frente al espejo y hace como el predicador, pero resulta que no es el don que Dios le ha dado el don de la misericordia, por ejemplo. O por ejemplo, podría ser el don de mártir. Y existe el don de mártir, pero ese se usa una sola vez y ya. Se muere. Es el don de martirio, es decir, la capacidad que da Dios a algunos miembros del Cristo de que sufran realmente por el Evangelio al punto de la muerte, ¿no? Como Esteban. Como el caso de Esteban y como el caso de muchos cristianos que están ahora precisamente en el Oriente, en estos países, sufriendo persecución a muerte. Y Dios los capacita en ese instante de una manera tan especial, o sea, que esas personas enfrentan la muerte con una seguridad, con una paz, con una serenidad, con una entrega que uno se queda aterrado, y es porque precisamente el Espíritu Santo los está capacitando en ese momento, ¿sí? para ir al martirio en el nombre de Jesús. Ahora dice el versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, los dones están relacionados con la persona del Espíritu Santo. Los ministerios están relacionados con la persona del Hijo de Dios Jesucristo. Él es el que determina el ministerio de cada persona. Y dice el versículo 6, diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, las operaciones están relacionadas con el Padre. Así que el Espíritu Santo entrega el don o los dones y Jesucristo es el que da el ministerio. Ahora, el ministerio está relacionado obviamente con los dones. Es decir, de acuerdo al ministerio que el Señor Jesucristo me entrega, así también el Espíritu Santo me da dones que son que hacen que ese ministerio sea más eficaz, más efectivo. Es decir, lo que yo digo como herramientas, ¿sí? Yo soy un carpintero y voy a hacer una cama, pero entonces necesito clavos, martillos, goma, una cantidad de cosas, madera, etc. Cristo me entrega un ministerio que en Efesios 4 están definidos los 5 ministerios básicos de la iglesia: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Así que Cristo me entrega algunos de esos ministerios, pero entonces el Espíritu Santo me capacita con esos dones que están relacionados a ese ministerio, las herramientas. Y el Padre dice, el Padre es el que define las operaciones, es decir, en qué momento dentro de mi ministerio yo voy a utilizar ese don. ¿Sí? Esas son las operaciones. En qué momento voy a sanar a un enfermo, en qué momento voy a expulsar un demonio, en qué momento voy a dar una palabra de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, en qué momento voy a ayudar a alguien, voy a tener misericordia o a hospedar a alguien, por ejemplo, en mi casa, etcétera, de acuerdo a la diversidad de dones que hay. Entonces, es maravilloso ver que la Trinidad trabaja, ¿cierto?, unida, cohesionada como un equipo en este asunto de los dones del Espíritu. Tremendo, ¿no? Realmente ver eso, sí. Creo que tú tenías algo en Romanos 12. En Romanos 12, dice Romanos 12, versículo del 3 en adelante, dice, lo voy a leer en la Biblia al día, dice, como mensajero de Dios les advierto, no se consideren mejores de lo que son, valórense de acuerdo al grado de fe que Dios les ha permitido.
hago un paréntesis aquí para decir, los dones tienen que ver mucho con el grado de fe. ¿Sí? Yo tengo que ejercer los dones de acuerdo también a la fe que yo tengo. Es importante entonces que por fe ejercite esos dones que Dios me ha dado, ¿no? Dice en el versículo 4, el cuerpo de Cristo, al igual que nuestros propios cuerpos, tiene muchas partes. Cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo y éste no estaría completo si faltara alguno, ya que cada quien desempeña una tarea diferente. Así que entre nosotros hay dependencia mutua. Nos necesitamos unos a otros. Dios ha concedido a cada persona el don de realizar bien cierta tarea. Así que si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo a la proporción de la fe que posees. Si posees el don de servir a los demás, sirve bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Si eres predicador, procura que tu sermón sea poderoso y útil. Si Dios te ha dado dinero, ayuda generosamente a los demás. Si Dios te ha concedido habilidades administrativas y te ha hecho responsable del trabajo de otros, cumple con seriedad tu deber. Y quienes consuelen a los afligidos, háganlo con alegría cristiana. Estos son algunos de los dones que Dios le ha dado a sus hijos dentro de la iglesia y podemos ver claramente allí que esos dones que el Señor nos ha dado es para servir a los demás y debemos hacerlo de una manera eficiente. Debemos saber que es para el Señor primeramente y también para nuestros hermanos en la edificación de la iglesia. Precisamente yo quiero leer en la versión Reina Valera, ¿cierto? ¿Cómo dice? Dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, y escuchen esto, según la gracia que nos es dada. Vuelvo e insisto, es por gracia que se nos dan dones. Quítate ya de la mente ese asunto que no, yo no tengo dones porque pues yo no soy tan espiritual, o yo no llevo tantos años conociendo al Señor, o yo no soy el cristiano perfecto. Esos dones deben ser sí para los pastores o predicadores o qué sé yo. No, quítate ya de la mente todos esos esquemas engañosos, mentirosos, todas esas, digamos, creencias erróneas. Quítate eso de la mente y comienza a creer de acuerdo a la palabra de Dios y aún declarar la palabra de Dios. Y yo es te por animo, fe. es por fe. Yo te animo que tú empieces a darle gracias a Dios por los dones del Espíritu en tu vida o por el don del Espíritu en tu vida. Y empieza a darle gracias por fe, aunque no sepas cuál es. Dile, Señor, gracias por el don que tú me has dado en el Espíritu para usarlo. Mira, por ejemplo, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Esto es por fe. Por fe tienes que declarar que tienes dones o un don. Yo siempre dije que tenía varios. Yo nunca he dicho, no, yo tengo solamente un don. Yo creo que tengo varios y que Dios me puede usar en diferentes dones en un momento determinado. Obviamente hay unos dones que son más, ¿cómo se llamaría? Más recurrentes, ¿cierto? Más específicos, más... de pronto uno los trabaja que se manifiestan más o también que uno desarrolla más, exactamente. Pero uno puede operar, digámoslo así, en diferentes dones de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al ministerio, de acuerdo a la dirección de Dios en el Espíritu en algún momento determinado. Y esto quiero decirte, ¿cómo los nombra aquí? Por ejemplo, profecía es un don. El de servicio, fíjate, servir es un don realmente, porque yo tengo que reconocer que no todas las personas realmente tienen un don, tienen una disposición espiritual a servir. Y uno lo ve en la iglesia. Uno va viendo en la iglesia las personas que tienen esa inclinación a servir, a hacer las cosas, a estar siempre apoyando, etcétera, ayudar, como otros que uno ve siempre que no mueven ni una silla porque pues no sé, se les daña la espalda, ¿cierto? Es que realmente uno va dándose cuenta de que el Espíritu Santo da diferentes inclinaciones a las personas. Ahora, por ejemplo, el que dice, el que enseña, bueno, en la enseñanza, en la iglesia tenemos buenos maestros realmente, varios buenos maestros en la iglesia de Ríos de Agua Viva y en todas las iglesias que nosotros hemos estado y hemos pastoreado, siempre Dios ha levantado maestros y maestras muy buenos.
Ahora, el que exhorta, dice, el que exhorta en la exhortación, exhortar es animar, motivar, o sea, es también un don, imagínate, es algo que Dios le da a ciertos cristianos de ser motivadores, de ser positivos, digámoslo así, ¿cierto? No por un asunto solamente mental, sino que es una disposición espiritual. Sus enseñanzas siempre están motivando, sus ejemplos siempre están motivando, o sea, son personas que están siempre exhortando, es decir, motivando, dando visión a la iglesia a través de ese don. Hay una equivocación con respecto a esa palabra. Exhortar. Exhortar. Entonces, no, yo lo exhorté y lo regañé y sí, lo Y insulté y lo ofendí, lo exhorté. No, exhortar no es regañar, nada que ver con eso. Exhortar es animar, es motivar, ¿sí? Restaurar, dar visión. Exactamente. Ahora bien, el que reparte con liberalidad, o sea, el don de dar, que la gente que es generosa para dar, dice el que preside, ¿cierto? Con solicitud, el presidir es dirigir, ¿cierto? Que tiene dones de liderazgo y de administrar, sí. Dice el que hace misericordia también, o sea, personas que realmente tienen una compasión, una misericordia por la gente y ayudan y se van. Y yo me acuerdo de Marlene en este momento precisamente, que ella nos contaba cómo ella entraba a su casa por dioseros y gente, digamos, de la calle y los bañaba y les daba desayuno y les hablaba del Señor. Bueno, una cosa hermosa que uno dice, caramba, yo me quito el sombrero, ¿cierto? Ante esa actitud. Y es que eso es del Espíritu, viene del Espíritu, eso no es que uno simplemente se lo inventa o que uno lo hace por pantallar o por chicanear, como decimos, ¿no? Es algo que el Espíritu Santo coloca y es hermoso saber que podemos ser usados por el Espíritu Santo a través de diferentes maravillosas herramientas y poderosas que se llaman los dones del Espíritu. Volvemos a Corintios. Bueno. En 1 Corintios 12, que como digo está el pasaje columna, diríamos así, o el pasaje principal acerca de los dones del Espíritu, dice también en ese capítulo lo siguiente: pero, versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ya esto lo decía Marilena también, que los dones son precisamente para edificar al cuerpo, para provecho, no personal, sino provecho del cuerpo de Cristo, servir a mis hermanos en Cristo a través de esos dones. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es precisamente, digamos, esa capacidad que da el Espíritu Santo a ciertas personas de hablar a través o conforme a la palabra de Dios, pero siendo siempre, digamos, mostrando la palabra de una manera práctica. Que sabiduría simplemente es aplicar el conocimiento que uno recibe. Así que personas, por ejemplo, también que tienen una gran sabiduría para aconsejar. Esto es muy importante para nosotros los pastores. Cuando aconsejamos personas, siempre que alguien viene a pedirme un consejo, mientras yo la estoy escuchando, yo estoy orando interiormente diciendo: Señor, dame palabra de sabiduría para esta persona. O sea, porque la idea no es simplemente sacar un consejo que me dijo mi abuela o lo que pienso que es lo que debe hacer, sino aconsejar de acuerdo al don, a la dirección del Espíritu Santo. A otros dice palabra de ciencia. Aquí la ciencia es precisamente profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios y poder sacar como del fondo esos tesoros, ¿cierto?, que hay en la palabra de Dios, esa ciencia, ese conocimiento profundo y poderlo transmitir a otras personas. También tiene mucho que ver a veces la palabra de ciencia o de conocimiento, también dice, a ver, palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia o de conocimiento también es el hecho de que uno puede en cierto momento por el Espíritu saber qué le está pasando a una persona. Por ejemplo, vuelvo y digo, viene una persona a pedirme consejo y mientras yo oro, el Espíritu Santo me muestra cosas de esa persona. Me está diciendo, por ejemplo, no, mire, es que mi esposo es un ogro que me odia y no sé qué, y el Espíritu Santo me está mostrando problemas de ella misma, del que me está hablando. O sea, me muestra, por ejemplo, que no está siendo sincero en todo lo que me está diciendo, o que me está dando simplemente una versión amañada y torcida, pero el Espíritu me está mostrando, no, tiene este problema ella realmente, o el causante de esta situación es esta situación, esta debilidad de carácter, etcétera. Es palabra de conocimiento, como poder uno, digamos, ver más allá de lo que hay enfrente de uno, ver como el corazón, ver a la persona misma. Es
recibir un conocimiento interno de esa persona, de su situación, de su realidad. Eso lo da el Espíritu Santo. No es que uno sea muy inteligente, ni que tiene bola de cristal, ni nada parecido. Ahora bien, dice también a otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe. Imagínate, fe. Qué bueno, ¿cierto? Tener el don de la fe. Porque pues todos tenemos fe y todos tenemos, ya lo leí ahora Marilena también en Romanos 12, tenemos una medida de fe que Dios nos ha dado y esa medida de fe está relacionada precisamente con los dones del Espíritu que tenemos. Pero hay un don específico que es fe, o sea, es la capacidad de creerle a Dios en situaciones pues que de verdad uno diría, no, yo hasta ya no llego, a ese nivel no llego. Es una capacidad especial. Por ejemplo, uno ve un Elías, ¿no? Un Eliseo, un Pablo, personas que tenían una capacidad está como de creer. relacionado como con los milagros, ¿cierto? También, exactamente. La fe, Mucho ese que don ver de con la los fe milagros. relacionada con ver milagros también. Así es, precisamente alguien ha hecho una pequeña división, ¿no?, de esta lista, voy a terminarla. Dice, por fe, por el mismo Espíritu, y otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Sanidades, es decir, la capacidad que da el Espíritu Santo a ciertos miembros del cuerpo de orar con poder y con autoridad para que diferentes tipos de enfermedades salgan de los cuerpos de las personas de manera realmente milagrosa, ¿sí? Otro dice, el versículo 10, a otro el hacer milagros. Milagros, ya milagros es, por ejemplo, el caso de vinieron y le cortaron la oreja a Malco, Pedro le cortó la oreja a Malco y el Señor la recoge del suelo Y se la pega. y se la pega, ¿sí? No tenía ni colbón. No había colbón, ni pega loca, ni nada, simplemente pum, se la puso y quedó pegada y quedó perfectamente, ¿sí? O sea, eso es un milagro, aún digamos milagros creativos, ¿no? El caso de una mano que no la hay y de pronto aparece la mano completa y perfecta. Una persona que tiene un muñón, y alguien ora en el nombre de Jesús por un milagro creativo y ahí aparece una mano completa. Y eso sucede realmente y sucede actualmente también Aún de todavía. resurrecciones. Y hay casos de resurrección de muertos en estos tiempos también. Uno de los aspectos que me duele mucho es que gran sector de la Iglesia de Cristo, como digo, ha cogido los dones y los ha echado en un rincón, enseñando inclusive que los dones ya no se manifiestan en estos tiempos, que los dones eran para el principio de la iglesia. Yo no sé de dónde han sacado tanto cuento cuando la Biblia es muy clara y Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre por los siglos, y el Espíritu Santo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. El mismo Espíritu Santo que está en mí estaba en Pedro, y estaba en Pablo, y estaba en Juan, y el mismo Espíritu Santo que está en Marilena estaba en María, en Marta, y en todas las mujeres de la Biblia. Así que es el mismo Espíritu Santo. Así que ¿por qué enseñar o por qué decir que no, ya no hay milagros, ya no hay dones de sanidades, ya no hay profecía? Inclusive he escuchado a cristianos enseñar que si hay un milagro, si hay una sanidad, si hay algo sobrenatural, es el diablo. Wow. O sea, el diablo sí hace milagros, pero el Espíritu Santo ahora está atado, maniatado, y el Espíritu Santo dice, no, ya no hago milagros, no es el tiempo de hacer milagros. Y eso es un engaño, es una mentira. Quítate todas esas mentiras si te las han enseñado, si las has creído, y comienza a creer que es posible hoy ver la gloria de Dios a través de los dones del Espíritu, y que tú puedes ser un instrumento de esos dones. Es más, dile, Señor, úsame a mí como un instrumento de los dones del Espíritu. Úsame en sanidades, úsame en lenguas, úsame en profecía, úsame en expulsar demonios, lo que sea, como tú quieras. A otros, dice, el Señor les da al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Es decir, es una capacidad que da el Espíritu Santo de poder saber allá en tu espíritu, en lo interno de tu corazón, cuando una persona está hablando, si está mintiendo, por ejemplo, si está exagerando, o si está maquillando la cosa, o si está hablando inclusive por el espíritu de Satanás, así está diciendo cosas muy bonitas. Es decir, es discernir el espíritu, la intención con que esa persona está hablando. A otro dice diversos géneros de lenguas, diversos géneros de lenguas. Podemos hablar en diferentes lenguas del espíritu. Algunas son inclusive hasta lenguas muertas. Sánscrito, copto del siglo II antes de Cristo, qué sé yo. Podemos empezar a hablar de pronto un idioma que se considera ya muerto y empezarlo a hablar, por ejemplo, o simplemente hablar lenguas celestiales, lenguas angelicales, o aún, inclusive ha pasado en casos muy específicos, por decir, un predicador que salió de Somalia, y eso es verdad, ocurrió así, un hombre que salió de las islas de Somalia, un indígena prácticamente, que el Señor lo tomó a él y lo llevó a predicar a los Estados Unidos, y él en Estados Unidos hablaba perfectamente inglés y predicaba en inglés perfecto.
¿sí? Y pues cuando volvía allá a Somalia no entendía ni 5 de inglés, él hablaba era somalí todo el tiempo, pero así hace el Señor cosas maravillosas. Aún hasta lenguas actuales uno puede empezar a hablar por el Espíritu, sin haber aprendido, sin haber hecho un curso, una academia, lo que sea, porque ¿qué hay imposible para Dios? Pero al que cree, todo le es posible. Así que esto es un asunto de fe. Estos dones, alguien ha hecho una listica que me parece muy interesante, estos que están aquí narrados, y es que, por ejemplo, podríamos dividirlos en 3 categorías, los que nombra aquí. Dones de inspiración, podrían ser, por ejemplo, profecía, don de lenguas, interpretación de lenguas. O, por ejemplo, los dones de revelación, que podrían ser conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Y dones de poder, que podría ser los que dice aquí, fe, sanidades, milagros, y yo diría también expulsión de espíritus malignos, dones de poder. Es interesante acerca de los dones, hay mucho que aprender. Nosotros solo te estamos dando una pequeña introducción, pero lo más interesante es vivirlo, experimentarlo. Entonces, bueno, yo quiero concluir con el último versículo de 1 Corintios 12, precisamente. Dice, ahora bien, déjenme hablarles de algo que es mejor que el más excelente de los dones. Y entra en 1 Corintios 13 hablando del amor. Porque si tengo muchos dones, pero no tengo amor, sencillamente dice, nada soy. Entonces, el amor es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, una cosa son los dones y otra cosa son los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Y de eso vamos a hablar en nuestra próxima charla, acerca de los frutos, del fruto del Espíritu Santo, que son, es uno solo, pero está 9 características. Está repartido, digámoslo así, en 9 características. Entonces, tenemos los dones, pero también está el fruto del Espíritu Santo. Siempre lo relaciono con una mandarina, por ejemplo, ¿cierto? Que tiene varios cascos, pero es un solo fruto. El fruto del Espíritu es uno solo, pero tiene 9 casquitos, 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo lo relaciono con el fruto de la uva, claro. ¿sí? Que es un solo fruto, pero tiene varias uvitas. Asimismo, es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él por el Espíritu Santo revelándonos también cuál es el don o los dones que Él nos ha dado. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has enseñado a través de tu palabra, Señor, acerca de los dones. Te pedimos que por el Espíritu Santo seas tú dándonos esa revelación, y te damos gracias, amado Espíritu Santo de Dios, porque tú nos has dado estas herramientas por la gracia tuya, Señor, para edificación de la iglesia, para que compartamos con nuestros hermanos y edifiquemos en la iglesia, Señor, que tú has formado, Señor. Gracias porque aunque somos muchos miembros, Señor, como dice tu palabra, es un solo cuerpo. Tú eres la cabeza, amén, Señor Jesucristo, sí, Señor. Y tú, amado Espíritu Santo, eres el que dinamizas ese cuerpo a través del Espíritu Santo. Por eso hoy te pedimos, Señor, que tú avives tu iglesia a través de los dones, que tú capacites a tu iglesia a través de los dones, que tú nos uses, Señor, como parte de la iglesia, para bendición de la iglesia y para honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones.